Nuevamente les damos la bienvenida, queridos amigos. Título de la lección 5, Calor extremo. Nuestro texto inicial se encuentra en Isaías capítulo 53, verso 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Número 1. Introducción. Cuando la vida se vuelve muy dolorosa, algunos culpan y rechazan a Dios. Como otros, nos vemos tentados a cambiar nuestra visión de Dios e imaginar todo tipo de cosas, buenas o malas, acerca de Él. La pregunta es, ¿cuán candente se puede poner esto? ¿Cuánto calor se arriesgaría Dios a permitir que experimentásemos a fin de lograr su propósito final de moldearnos a la imagen de su Hijo? Pensemos por un momento. ¿Por qué Dios está dispuesto a correr el riesgo de que quienes desean conocerlo y amarlo lo malinterpretemos porque quiere moldear nuestro carácter a la imagen de su Hijo, Cristo? Número 2. Abraham en el crisol. En Génesis capítulo 22, Dios llama a Abraham para que ofrezca a su hijo como holocausto. ¿Cómo se habrá sentido Abraham y cómo se cumplirían las promesas de Dios sin Isaac? Pareciera todo sin sentido. Dios había reservado a Abraham su última y más aflictiva prueba para cuando ya pesan mucho los años, y el momento elegido era para arrancar la angustia más profunda posible. Pero la agonía que sufrió fue permitida para que comprendiera por su propia experiencia algo de la grandeza del sacrificio hecho por Dios infinito en favor del rescate del pecador arrepentido. Esto era solo una prueba. Dios nunca tuvo la intención de que Abraham matara a su hijo. Esto resalta que la forma en que Dios obra a veces. Dios quizás nos pida que hagamos algo que nunca tuvo la intención de que completemos. Lo importante para Dios no necesariamente es el final, sino la obediencia por fe a medida que caminamos hacia nuestra transformación. Jesús dijo de Abraham a los judíos: Abraham, vuestro padre, se gozó de verme en este día con ustedes. La clave para que Abraham sobreviviera su crisol fue que conocía la voz de Dios, conocía a Dios personalmente. ¿Sabes ya reconocer y obedecer su voluntad cuando Dios te habla a través de su bendita providencia o a través de la palabra de Dios? Número 3. El Israel rebelde. Cuando Dios muestra cuánto nos ama, lo hace con historias como la del profeta Oseas y su esposa Gomer, una prostituta, una parábola acerca de Dios y el infiel Israel. Se estaban prostituyendo espiritualmente, adorando a otra cosa que no fuera al Dios verdadero, a ídolos, a esculturas, y diciendo que aman a Dios, pero dejándolo de lado. Pero Dios todavía los amaba y quería mostrarles su amor. Pero fíjate los métodos de Dios leyendo el libro de Oseas. Así somos los humanos. Corremos el riesgo de no reconocer que Dios está obrando en nuestra vida para nuestra salvación cuando pasamos por experiencias muy dolorosas. En realidad nos está llamando a ir con Él, pero estamos confundidos porque no sabemos hacia dónde ir o a quién recurrir. ¿No es esto sin sentido? ¿Por qué no recurrir al verdadero Dios y dejar todos nuestros objetos de adoración a un lado? ¿Podría nuestro Padre Dios estar en medio de todo esto? ¿En realidad ese es nuestro Dios? Una cosa es segura: Dios nos conoce muy bien y trabaja para conducirnos al arrepentimiento por amor a Él, no por temor.
pero corremos el riesgo de malinterpretarlo. No nos gusta cómo nos trata, pero imagínate cómo trató a su Hijo en la cruz. Normalmente vemos a un Dios vengador e insensible en nuestro sufrimiento, pero en nuestra ceguera no vemos que Dios siempre nos ha estado llamando para renovarnos mediante su pacto de amor y no habíamos querido ir. ¿Será que ahora iremos? La disciplina es necesaria para todo el que Dios ama. En Oseas capítulo 12, versos 14 al 23, se trata de restaurar nuestra relación con Él para ser librados de la perdición hacia donde nos estamos dirigiendo. Si sabemos que estamos huyendo de Dios, ¿por qué no regresar ahora? ¿Por qué esperar a pasar por el crisol? ¿Qué te impide entregarte de todo corazón a Dios? ¿Acaso el qué dirán de la familia, de los vecinos o los amigos? Es tiempo de tomar nuestras decisiones. Nadie nos va a salvar, ni a nadie podremos salvar. Cada uno toma su decisión individual. Número 4. Sobrevivir mediante la adoración. Ahora con Job sucede algo asombroso aquí. Los ángeles vienen a ver a Dios y Satanás viene con ellos. Dios pregunta a Satanás de dónde viene y Satanás responde que viene de merodear por la tierra. Entonces Dios le pregunta, ¿no has considerado a mi siervo Job? Dios mismo llama la atención hacia Job sabiendo lo que vendría. Pero en la tierra Job no tiene ni idea de lo que su crisol se pondrá tan candente. Aclaremos que es Satanás y no Dios quien causa el sufrimiento, y también que Dios da permiso para que este ángel caído destruya las posesiones de Job, su familia e incluso su salud física. Entonces, ¿cómo puede Dios ser justo permitiendo que Satanás lo haga sufrir tanto? ¿Es un caso aislado o la forma en que Dios todavía actúa hoy? ¿Cómo responde Job a su crisol? ¿Podría culpar a Dios, amargarse y darle la espalda o afrontar su desgracia adorándolo con más fuerza? En Job capítulo 1 vemos lo que puede ayudar en nuestra angustia. Número 1. Acepta su impotencia y reconoce que no tiene derecho a nada. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a la tierra. Número 2. Job reconoce que Dios todavía tiene el control total. Jehová dio y Jehová quitó. Número 3. Job reafirma su fe en la justicia de Dios. Sea el nombre de Jehová bendito. Por lo tanto, debemos seguir los pasos de Job para ayudarnos en nuestro crisol. Número 5. ¿Cómo sobrevivir gracias a la esperanza? El turno ahora es del apóstol Pablo. Fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Como apóstol escogido por Dios, Pablo había soportado más que la mayoría de la gente. Sin embargo, Pablo no se doblegó, sino que creció en su alabanza a Dios. En 2 de Corintios capítulo 1, Pablo declara que la razón para recibir la compasión y el consuelo de Dios es para que podamos también nosotros consolar a otros por medio de la consolación con que nosotros hemos sido ya consolados por Dios. Entonces, ¿es el sufrimiento un ministerio? Pareciera que sólo así podremos ofrecer compasión y el consuelo de Dios desde nuestra propia experiencia, tal como Jesús. Recordemos a Pablo en la cárcel, azotado y encadenado, cómo levantó su canto de alabanza en la más profunda oscuridad y todas las maravillas que sucedieron después.
Aunque estemos en la angustia más profunda, el Padre todavía tiene el control y el poder para intervenir y ayudarnos. Podemos desesperarnos por nuestra vida e incluso morir, pero no debemos temer porque Dios nos está enseñando a confiar y depender de Él. Nuestro Dios puede resucitar a los muertos y mientras Pablo servía a Dios, sabía que podía ser rescatado en el futuro. La capacidad de Pablo para mantenerse firme se basa en tres cosas que se mencionan en 2 de Corintios capítulo 1. Primeramente, el historial comprobado de Dios. Dios nos libró y nos libra de tan grande muerte. Número 2. La determinación de Pablo de fijar su atención en Dios. Es muy importante enfocarse en nuestro Creador, en quien esperamos que aún nos librará. Número 3. La oración intercesora de nuestros amigos y hermanos, cooperando también vosotros a favor nuestro con oración. Un cristiano nunca caerá en la autocompasión, porque nunca está solo. Sabe que cuenta con el todopoderoso Dios y la gran compañía de fieles que oran por él. Con semejante seguridad y fe, ¿cómo no adorar a un Dios así? Dios permitiera abrir nuestros ojos para contemplar el universo. En esta época de tecnología, cuántas cosas podemos aprender para ver cuán grande es el universo, cuán vasto, y nuestra mente es incapaz de captar esta obra preciosa creada por nuestro Dios. Y cuán pequeños somos en este universo, en esta galaxia, en este planeta, en este continente, en este país, en esta ciudad o en nuestro hogar, o nosotros mismos, cuán pequeños somos y tan egoístas que somos. Señor, abre nuestros ojos para contemplarte mejor a ti y confiar. Esa misma fe estoy seguro que el apóstol Pablo tenía en mente y por eso estaba tan concentrado en ti. Número 6. Calor extremo. Es cierto que todos, mientras vivamos en esta tierra, todos sufriremos, creyentes o infieles, pero como cristianos hay una gran diferencia, porque tenemos esperanza, entendemos que solo por un poco de tiempo sucederán las cosas. En el cielo entenderemos mucho más, allá viviremos por toda la eternidad para repasar todas las maravillas que encierran los actos poderosos de nuestro Dios y cómo nos ha amado. Por ahora tenemos que convivir con la expectativa de que Dios está presente y nos cuida, aunque las cosas no siempre parezcan tan buenas, aunque no las entendamos. E Isaías describe esta convicción cristiana en Isaías en el capítulo 43. En el versículo 2, Dios dice que su pueblo pasará por las aguas y por el fuego. Estas son figuras de peligros extremos, como en los cruces del Mar Rojo y el río Jordán. Estas sí que son experiencias tremendas que allanaron el camino hacia una nueva vida. Podríamos esperar que Dios dijera que protegerá a su pueblo del sufrimiento, que los guiará por un camino más fácil, pero no. Al igual que el pastor del Salmo 23, más bien nos asegura que cuando lleguen los tiempos difíciles, el pueblo de Dios no tiene por qué sentirse abrumado, porque Dios siempre, siempre estará con él. En los altibajos de la vida, Dios ha prometido no dejarnos solos. Así dice tu Dios, no temas, mío eres tú. Yo te amé, te puse nombre, eres de altísima estima para mí. Soy tu Salvador y daré naciones si es necesario por tu vida, porque para gloria mía fuiste creado y finalmente te libraré. En Isaías 43, 1 al 7, de qué forma Dios ofrece consuelo a su pueblo durante los momentos de agua y fuego, qué promesas puedes reclamar para ti. Podríamos resumir los crisoles de Dios de tres maneras. Número 1. El calor extremo de Dios no nos destruirá a nosotros, sino a nuestro pecado. Nos purificará del pecado que pudiera haber dentro de nosotros.
Dios nos va a salvar, pero sin nuestros pecados. Por eso es necesario dejar de pecar. Número 2. El calor extremo de Dios no es para hacernos miserables, sino para purificarnos según fuimos creados originalmente. Número 3. El cuidado de Dios por nosotros en medio de todas las cosas es constante y tierno. Nunca nos dejará solos a pesar de lo que nos suceda. En los textos que se están mostrando puedes ver claramente el accionar y el carácter de Dios y cómo deben experimentarse ya en nuestra vida. Ahora mismo puede ser posible. Jesús, por su muerte en la cruz, garantiza nuestra liberación. Él también cruzó su crisol de sufrimiento por amor a todos nosotros. Por eso tenemos que ir hacia Él y confiar con todas nuestras fuerzas. Número 7. Conclusión. Se invita a la lectura de los textos que se están mostrando. Dios probó siempre a su pueblo en el crisol de la aflicción. Aquí es donde la escoria se separa del oro puro del carácter cristiano. Jesús vigila la prueba. Él sabe qué se necesita para purificar el precioso metal, para que pueda reflejar el esplendor de su amor. Es por medio de pruebas estrictas y reveladoras como Dios disciplina a sus siervos. Él ve que algunos tienen aptitudes que pueden usarse en el progreso de su obra y los somete a pruebas en su providencia, los coloca en situaciones que prueban su carácter, les muestra sus propias debilidades y les enseña a depender de Él. Así alcanza su objetivo. Son educados, adiestrados, disciplinados y preparados para cumplir el gran propósito para el cual recibieron sus capacidades. Por eso el apóstol Pablo se alegraba cuando sufría, porque sabía que Dios veía en él cualidades. Qué triste es cuando alguien no pasa de la mediocridad y no destaca en nada en cuanto a transmitir este bendito mensaje hacia otros, porque quizás Dios no ve ningún talento, ninguna aptitud que sea necesaria pulir en la vida de esta persona. Alégrate, cristiano. Si en la providencia de Dios somos llamados a soportar pruebas, aceptemos la cruz y bebamos la copa amarga, recordando que es la mano de un Padre la que la ofrece a nuestros labios. Confiemos en Él, en las tinieblas como en la luz del día. ¿No podemos creer que nos dará todo lo que fuere para nuestro bien? Aún en la noche de aflicción, ¿cómo podemos negarnos a elevar el corazón y la voz en agradecida alabanza cuando recordamos el amor por nosotros expresados en la cruz del Calvario y ahora mismo intercediendo por nosotros en el cielo? ¡Qué grande, poderoso y amoroso es nuestro Dios! Y para los que necesitan las preguntas, se están mostrando. Por eso hoy, querido amigo y amiga, qué maravilla es tener un Dios como el que tenemos. Todo ser humano sufriremos en esta vida, pero cuán diferente será el sufrimiento, el crisol por el que tenga que pasar el cristiano, porque tendrá la bendita esperanza que mantuvo fiel tanto a Job como a Jesús mismo cuando moría en la cruz, que aunque sentía que su padre lo había abandonado, sabía que de alguna manera volvería a la vida, y lo logró. Igual nosotros. Por eso tomemos las mejores decisiones. Este es para ti y para mí mi mejor deseo. Que Dios nos bendiga. Cristo Jesús, mi vida es tuya, Señor. Cristo Jesús, eres tú mi Dios, mi buen Creador. Cristo
Cristo Jesús, vine a esta vida por tu amor. Cristo Jesús, eres mi todo, mi buen Señor. Eres Cristo Jesús, mi destino hacia donde voy. Y vengo de ti, mi origen empezó en ti. Cristo Jesús, solo tengo este tiempo de vivir. Contigo, Señor, a tu lado esto es lo mejor. Cristo Jesús, mi vida es tuya, oh Señor. Cristo Jesús, nada hay después de ti, mi Dios. Cristo Jesús, tú eres mi todo, mi Señor. Cristo Jesús, nada hay antes de ti, Creador. Cristo Jesús, nuestra vida es tuya, oh Señor. Cristo Jesús, tus hijos somos, Padre, oh Dios. Cristo Jesús, llena nuestra vida con tu amor. Que sintamos, Señor, el llamado de tu dulce voz. Cristo Jesús, nuestra vida es tuya, oh Señor. Con cuerdas de amor, jálanos hasta ti, oh Dios. Y entonces, Señor, nada ni nadie podrá jamás romper esa unión y volver contigo a nuestro hogar. Cristo Jesús, mi vida es tuya, oh Señor. Cristo Jesús, nada hay después de ti, mi Dios. Cristo Jesús, tú eres mi todo, mi Señor. Cristo Jesús, nada hay antes de ti, Creador.